¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy estamos nuevamente de manteles largos porque está con nosotros aquí el doctor Mario Sabán desde España. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Norma, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, aquí estamos. Me da muchísimo gusto volverlo a tener en el canal. De verdad, usted sabe que es una de las personas que más admiro y me emociona mucho tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Norma, un placer. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, le comento que estamos en presencia de los miembros del canal. Si ustedes quieren formar parte de las transmisiones anticipadas, ya saben, le dan clic al botón de unirse y con una pequeña membresía estarían acompañándonos en estas primicias y en estas transmisiones. Doctor Mario, yo sé que su tiempo es muy apremiante, entonces voy a ir directo, ¿no? Directo y al grano. Yo he querido invitarlo a usted para que nos platique un poco de la Torá, la Kabbalah y las ciencias bíblicas. Y me gustaría comenzar con esta pregunta que a mí siempre me ha inquietado, y es que, bueno, para los que no lo conozcan, el doctor Mario es investigador, es doctor en historia, bueno, tiene que 5 doctorados, ¿verdad? Doctor. Bueno, alguno más, pero no es importante. Bueno, no es importante, ¿no? Pero a lo que voy es que es un gran académico y a mí siempre me ha inquietado y me gustaría preguntarle, ¿qué lo llevó a usted como académico a optar por este enfoque de estudio de la Torá, que sería la Kabbalah? Bueno, a ver, en principio uno no llega a la Kabbalah de un día para otro, ¿no? Es todo un proceso muy largo que parte de mi biografía. Yo comencé con historia hace muchos años, luego fui girando desde la historia hacia la filosofía y la teología y finalmente llegué a la Kabbalah. Quiere decir que la Kabbalah llegó a mí en el último tiempo, en los últimos 20 años. A mi modo de ver, lo que la Kabbalah me estaba otorgando era una visión mucho más coherente que los cuentos infantiles que yo encontraba en las tradiciones religiosas. Las explicaciones religiosas no eran para mi alma, no eran para mi camino, las veía como muy básicas o muy simples o a veces contradictorias y yo pretendía de alguna manera una explicación más profunda, más cercana a la ciencia, y entonces yo quería de alguna forma pensar que existía algún tipo de pensamiento que uniera la fe y la razón, y un tipo de pensamiento que sea mucho más elevado, si se quiere, en términos intelectuales y en términos de comprensión de la experiencia, y me encuentro con la Kabbalah. Cuando yo me encuentro con la Kabbalah es un encuentro muy fuerte porque se me abre un mundo de posibilidades, se me abre un mundo de pensadores, de cabalistas, y sobre todo se me abre un mundo del que yo no veía cuál era el fondo, es decir, siempre profundizaba y entendía que se podía profundizar más. Entonces, para mi naturaleza, tener una ciencia que sea muy limitada, una ciencia muy limitada, un razonamiento teológico muy cerrado, muy dogmático, particularmente yo consideraba que era un alma bastante libre para encerrarme en un dogma o en un sistema de dogmas, y por lo tanto lo que la Cábala me dio no solamente es una profundidad, sino también una gran libertad de pensamiento, que es lo que yo encontré allí. Otro de los puntos que encontré cuando llegué a la Kabbalah es la experiencia, de alguna forma, tenía tanta importancia como el texto bíblico, porque nosotros en nuestras tradiciones somos textólatras. Lo que dice el texto, como fue elevado a palabra divina, lo consideramos superior a las experiencias personales. Y lo que me pasó con la Kabbalah es que los cabalistas entendían sus experiencias personales al mismo nivel que los personajes históricos. Por ejemplo, Isaac Luria, Cordovero, Abulafia se sentían en igualdad de condiciones con Jeremías, Ezequiel y Isaías. Y eso a nivel religioso no sucede. A nivel religioso hay una superioridad del texto sobre la experiencia personal. Es decir, que para nuestras religiones, cuando el texto se cierra, es como que Dios no es que desaparece, pero como que se oculta y no tiene más contacto con nosotros. Es como usted termina de leer el texto bíblico y parece que Dios se fue y nos abandonó a nuestra suerte, porque solamente habló en el periodo comprendido del canon bíblico.
Y claro, la lógica es que no podía dejar de seguir hablando porque se cerró el texto bíblico. Era muy sospechoso que cerrado el texto bíblico la religión dijera que a partir de ahí Dios ya no se comunicó más con nosotros, que perdimos el contacto. Entonces los cabalistas también enseñaron, y yo también me sentí muy identificado, que la información divina sigue bajando, sigue revelándose. Por lo tanto, una de las razones también que me llevó a comprender la Cábala y entusiasmarme por ella es la idea de la revelación continua. La revelación no se ha cerrado con el canon, por el contrario, sino que cada vez hay más presencia divina a partir del cierre del canon, con lo cual la espiritualidad de la Cábala se pone no contraria al texto bíblico, sino entendiendo de que todo lo que sucede en el texto bíblico son, de alguna forma, símbolos eternos que permiten una comprensión global de toda la realidad a través del tiempo, que no solamente se tienen que quedar en el texto como histórico, es verdad, hay una validez histórica del texto, pero que el texto es eterno y por lo tanto los símbolos que se esconden dentro del texto son los que le dan vigencia eterna. Muchas gracias, doctor Mario. Para los que no sepan o tengan alguna duda respecto a lo que es la Cábala, yo los invito a que ya vayan y vean algunas de las transmisiones que ya tenemos con el doctor Mario Sabán y con otros invitados acerca de este tema, para que vean más o menos de qué se trata este enfoque del estudio de la Torah. Y continuando con esta línea de pensamiento, doctor Mario, ¿qué le llevó a usted, y volvemos a lo mismo, como el investigador que tomó mucho esta cuestión de la historia, ¿no? Del cristianismo, bueno, del judaísmo y del cristianismo? ¿Qué lo llevó a usted a interesarse por escribir libros relacionados precisamente con el cristianismo y con sus personajes principales, siendo que usted proviene pues de este contexto judío? Bueno, para mí el gran descubrimiento cuando leí, recuerdo por primera vez el mal llamado Nuevo Testamento, porque para mí el Nuevo Testamento es la Torá para los gentiles, así que yo no sé si llamarlo Nuevo Testamento, porque de nuevo no tiene nada, en el sentido de que Yeshua mismo dice que viene a observar la Torá. Lo que más a mí me llamó la atención al leerlo es que es totalmente teología judía. Es decir, el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, para mí es teología judía, no hay cristianismo en el Nuevo Testamento. El cristianismo nació a posteriori, como interpretación al Nuevo Testamento. Es una hermenéutica del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento se enmarca completamente en el siglo I, en el judaísmo del siglo I. Siendo Jesús rabino, siendo San Pablo judío, fariseo, hijo de fariseos, siendo que todos los personajes que existen en el texto bíblico, María era judía, Miriam de Magdala era judía, todos los apóstoles eran judíos, los primeros seguidores de Jesús eran judíos. El único que no era judío está en la parábola del buen samaritano, que solamente es una parábola, es decir, que no hubo ningún samaritano, es una narración, el samaritano que aparece ahí. Podemos decir que todos son judíos, inclusive Jesús. Y a partir de aquí yo me impresionó y traté de dilucidar por qué el cristianismo se separó del judaísmo. Por ese motivo yo comencé con el judaísmo de San Pablo a investigar, luego pasé al judaísmo de Jesús, en medio trabajé por qué la iglesia cambió el Shabbat por el domingo, que me pareció un tema curioso de cómo se observa el sábado y todos los judíos que seguían a Jesús con Jesús mismo observan el sábado y cómo se inventó el domingo en el siglo II, en el siglo I no existía. Entonces también realizo una investigación de un año de una obra que se llama El sábado hebreo en el cristianismo para tratar de comprender por qué se produjo ese cambio o qué tipo de interpretaciones se produjeron para que ese cambio se produzca. Luego llegué a la investigación que me llevó 3 años del judaísmo de Jesús en el 2008 y finalmente en el 2016 presento y defiendo en la Universidad de Lleida, en la UDL, la tesis doctoral en historia que se llama La ruptura del siglo II entre el judaísmo y el cristianismo. Y ahí encuentro cuáles son las causas de la ruptura, que son causas sobre todo más políticas que religiosas, y termino definiendo de que el cristianismo nace en el siglo II y no en el siglo I. En el siglo I, los judíos que seguían a Jesús pensaban que estaban dentro del judaísmo y los gentiles
que entraban al movimiento judío de Jesús pensaban que también estaban entrando dentro del judaísmo. Por lo tanto, el cristianismo como una religión independiente del judaísmo nace en el siglo II por toda la investigación que yo realicé y que fue publicada. Todo esto mientras yo ya estaba dentro de la mística hebrea, es decir, que gran parte de las obras de investigación van en paralelo a mis comienzos dentro de la mística hebrea. Y finalmente lo que yo encuentro, que ya había alguna sospecha de que la mística judía estaba, digamos, dentro del pensamiento de Jesús, tomando en cuenta que Yeshua fue un rabino y fue un hombre espiritual, indudablemente, y lleva a la conclusión de que es un místico. Y básicamente, claro, ¿de qué se ocupa Yeshua? Bueno, se ocupa todas las parábolas, casi el 90% de las parábolas tienen relación con el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es lo que nosotros en Cábala llamamos el Tikkun Olam, es decir, la rectificación del universo, la rectificación del mundo. Por lo tanto, la conclusión era lógica. Si Jesús estaba predicando el reino de Dios, que es uno de los principales temas de la Kabbalah, de la mística hebrea, que caíamos en la conclusión que no solamente era un rabino Jesús, sino también un místico. Y que por lo tanto lo podríamos llamar tranquilamente un mecubal o un cabalista, porque realmente todas sus enseñanzas tienen relación con el reino de Dios, que es el Tikkun Olam. A partir de ahí, con dos coautores del Salvador, Kenneth Menjivar y Ethel Turcios, realizamos una obra que se llama Jesús y la Cábala. Esa obra es del 2021, donde demostramos entre los tres que Jesús indudablemente utilizaba muchísima información que luego, con el tiempo, se va a desarrollar en la Cábala. Por lo tanto, es un caso curioso. No solamente mis investigaciones llegaron a la conclusión de que el judaísmo y el cristianismo no se habían dividido en el siglo I, como nos hicieron pensar, porque a todo niño cristiano prácticamente le borran el judaísmo de Jesús, y Jesús es como un cristiano, tipo el primer cristiano. El niño cristiano cuando estudia no le reafirman el judaísmo de Jesús. Y bueno, eso es un adoctrinamiento para que el cristiano se mantenga cristiano. Porque imagínese si a alguien del cristianismo le dicen que Jesús no pertenecía a su propia religión. Es un contrasentido. En consecuencia, a mi modo de ver, el ocultamiento del judaísmo de Jesús a lo largo de la historia tuvo una causa clave. El cristianismo no se puede sostener si se reivindica el judaísmo del primer siglo. Claro. Bueno, como usted sabe, en este canal nos gusta abordar los temas del estudio histórico crítico de la Biblia y del Nuevo Testamento, que son conocidas como las ciencias bíblicas, ¿no? Yo quisiera preguntarle a usted, para este nivel de comprensión o de estudio, de investigación de la Torá, como es la Kabbalah, ¿qué tan importante es la historicidad de los relatos descritos allí en la Torá? Y si es relevante o no es relevante, ¿cómo se plantea desde este punto de vista? Bueno, a ver, la historicidad en términos de la Kabbalah, yo podría decir que no es relevante. Porque, ¿por qué motivo? Porque para la Kabbalah el texto es un símbolo de la eternidad. Es decir, Abraham es un personaje histórico para la historia, puede serlo, o puede que en algún momento alguien en sus investigaciones históricas diga que Abraham no existió. Para la Cábala, si Abraham existió o no existió, no es importante. Porque la Kabbalah entiende que Abraham es un arquetipo de un tipo de personalidad. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen que no existió Moisés, no existió David, no existió nada de la Biblia hebrea, para la Kabbalah lo importante no es si existieron o no, para la Kabbalah es qué función espiritual tienen estos arquetipos. Por lo tanto, yo le diría que lo histórico para la Kabbalah es secundario, porque la Kabbalah se basa en lo simbólico, y por lo tanto lo que tiene que informarnos el texto no es qué es lo que hizo Abraham, sino qué interpretación de eternidad tiene ese texto. Lo importante es saber cuál es el mensaje profundo del texto, y eso es lo que nosotros analizamos. Por lo tanto, se puede analizar históricamente, por supuesto, están todos los análisis históricos, pero es que el análisis histórico es un callejón sin salida, porque la salida del análisis histórico es o se verifica o no se verifica. Y se verifique o no se verifique, la Cábala sigue siendo muy potente
porque le digo que aunque Abraham no haya existido o nadie haya existido, para nosotros esos personajes representan fuerzas arquetípicas del cosmos. Por lo tanto, un día hay una investigación y dicen, no existió la apertura del Mar Rojo. Para nosotros la apertura del Mar Rojo no es que se abrieron las aguas del Mar Rojo. Para nosotros es un paso a la madurez del alma. Todo tiene que ver con el alma y con el universo. Para nosotros la Torá es un código del universo y del alma humana. Es un encriptamiento de símbolos numerológico, a través del texto, a través de las letras, a través de ciertos métodos que nosotros aplicamos al análisis, pero el contexto histórico, mire, Ariel Kaplan dice, si hubiera escrito otra Torá totalmente diferente a la que tenemos, pero totalmente diferente, las conclusiones hubieran sido las mismas, porque lo que tiene que transmitir el texto son esos arquetipos, y son los arquetipos de la eternidad. Por lo tanto, por supuesto, en la investigación histórica todo el mundo tiene el derecho a debatir asuntos históricos, si existió el faraón, si no existió el faraón, pero a nosotros no nos interesa si el faraón existió o no existió. Lo que nos interesa es qué representa el faraón en términos espirituales, qué representa Malek en términos espirituales, qué representa Melquisedec en términos espirituales. Alguien puede decir, en la investigación histórica no aparece ningún Melquisedec. Para nosotros no es importante que no aparezca Melquisedec. Para nosotros Melquisedec es un símbolo. Todo lo que aparece en el texto de la Torá son símbolos de verdades eternas ocultas detrás del texto. Muchas gracias, profesor. Y yo les quiero comentar a los que nos están viendo que el estudiar, bueno, yo soy, y se lo he platicado a usted, como que estoy conociendo de la Kabbalah poco a poco. Yo sé que esto es una profundidad muy profunda. Así es. Pero yo he descubierto que el conocer o entender los relatos de la Torá de una forma simbólica deja de bastantes enseñanzas espirituales, morales, incluso, no sé si decir de cotidianidad, que se pueden aplicar y que son efectivas. Entonces yo quiero invitar a las personas que nos estén viendo que investiguen un poco, porque hay personas que tienen, como ya lo hemos platicado anteriormente con usted, profesor, que tienen como no sé cómo decirlo, o sea, que lo ven mal porque dicen, es que es esoterismo y ya por lo mismo tienen ese estigma, ¿no? Contra mire, Norma, Dios se revela, pero al mismo tiempo está oculto. Estamos de acuerdo. Es decir, Dios se revela, pero también se oculta, no se puede revelar por completo, ¿ok? Y hay muchos pasajes de esto, ¿no? Si me ves la cara, le dice a Moisés, podrás morir, y Jacob tenía miedo cuando luchó contra el ángel de que podía morir, porque había visto a Dios cara a cara. Así que Dios existe en lo revelado y en lo oculto. Cuando decimos que Dios está en lo oculto, eso es esoterismo. La Biblia es esotérica. La Biblia es esotérica porque Dios no se puede revelar por completo. Con lo cual, cuando alguien dice, estoy contra el esoterismo, no sé, es muy raro, porque está contra Dios mismo. Porque Dios se oculta, Dios es esotérico. Se revela nada más a los que quieren, ¿no? Sí. Por eso, pero para que la persona entienda bien el esoterismo, yo creo que el esoterismo tiene un prejuicio, como el propio nombre de Cábala, que tiene un prejuicio, como el propio nombre judío, que tiene un prejuicio. Hay muchos nombres que la gente tiene muchos prejuicios. Es decir, por ejemplo, la palabra judío en algunos ambientes se la sigue asociando a Judas, porque Jesús y los apóstoles eran cristianos, y el único judío es Judas. Hay mucho prejuicio mezclado, que en general su base es la ignorancia. Cuando la gente es ignorante, la gente cree que Jesús era cristiano, sus apóstoles cristianos y el único judío Judas. De ahí el antisemitismo de tantos siglos dentro del cristianismo. Pero así podemos seguir con muchos prejuicios. Y el tema de la Kabbalah y el tema del esoterismo le constituye un tipo de también prejuicio a partir sobre todo de Lutero, porque Lutero vuelve a la sola escritura. La verdad está en la escritura, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos a Lutero y decimos la verdad está en la escritura, en la sola escritura, bueno, vamos a la sola escritura, y en la sola escritura San Pablo va a decir, la letra mata, el espíritu vivifica. Así que volvemos otra vez a que
si tomamos la sola escritura se contradice a sí misma, porque ni el propio Pablo va a la sola escritura, porque él dice que la letra mata, el espíritu vivifica. Y por lo tanto nosotros en la Kabbalah estamos en el mundo espiritual, lo que Pablo decía que era el espíritu que vivificaba. Claro, me encantó eso que dijo del esoterismo, y sí es cierto, o sea, tenemos ignorancia de los conceptos y por lo mismo los usamos a la ligera, ¿no? Es ese prejuicio. Así es, así es. Tenemos prejuicios en el interior de los conceptos y por lo tanto operamos con los conceptos de manera prejuiciosa. En definitiva, la persona prejuiciosa que está desequilibrada, porque no se puede prejuzgar a nadie, ¿ok? Porque ¿cómo usted va a prejuzgar si se supone que hay que amar al prójimo? Por lo tanto, si usted ya tiene un prejuicio, está violando una ley de la Torá. Por tanto, si alguien es prejuicioso, viola una ley de la Torá que es el amor al prójimo, y nuevamente volvemos al mismo punto. Alguien que actúa con prejuicio está rompiendo un mandamiento. Alguien que actúa con la sola letra está violando la idea de Pablo de que la letra mata, el espíritu vivifica. Como puede ver, todas las argumentaciones de esta línea contra la Kabbalah, contra la mística hebrea, se caen por sí solas tomando el texto, tomando el mismo texto bíblico. Es decir, fíjese que yo estoy nombrando el texto bíblico para fundamentar la posición, podríamos llamarla esotérica, pero esotérica no es algo malo. No se tiene que asustar la gente, ¿no? El otro día, le voy a contar esta anécdota que me parece interesante a los fines de lo que estamos hablando. Me escribe una persona amiga, no recuerdo desde dónde, y me dice, estamos en una congregación debatiendo si a Saúl se le apareció el alma de Samuel o no. Y yo le digo, ¿pero ustedes qué leen en el texto? Y él me dice, leemos que se apareció el alma de Samuel. Y bueno, quiere decir que el alma de Samuel vino del otro lado y se le apareció. Es lo que dice el texto. Pero me dicen, pero en el cristianismo no creemos que las almas del otro lado se comunican con nosotros porque no creemos en el espiritismo. Pero ese es un problema del cristianismo. Pero en el texto bíblico hay un espíritu que se comunica. Así que la Biblia es espiritista. Entonces alguien en el cristianismo que dice, nosotros no somos espiritistas porque no puede ser que tomemos contacto con las almas de los muertos. Bueno, Saúl tomó contacto con el alma de Samuel y eso está en el texto. Con lo cual, si seguimos la sola escritura, siguiendo la sola escritura, encontramos espiritismo en la Biblia. Entonces ya ve, la Biblia es esotérica, espiritista, es decir, pero está en el propio texto bíblico, con lo cual la verdad que es como muy gracioso. O no entienden el texto bíblico, o ya tienen unas gafas de 2000 años que distorsionan el texto bíblico, pero tanto judíos como cristianos. Es decir, no pueden ver el texto porque parece ser que les metieron unas lentes de distorsión de la realidad que cuando leen otra cosa. Mire, le voy a dar otro ejemplo y esta vez del lado judío. ¿Con quién se casó la esposa de Yosef en Egipto? Con la hija de Potifera, sacerdote de On. Es decir, de un sacerdote pagano. Bueno, no pasa nada, de un sacerdote pagano, y ella era pagana, indudablemente se hizo israelita, pero no había conversión al judaísmo. Quiere decir que Efraín y Manases son hijos de una mujer pagana, nietos de un sacerdote idólatra. Ok, ¿qué dice la tradición rabínica? La tradición rabínica se inventa que la esposa de Yosef es hija de Dina. Esto es un invento que no está en la escritura. ¿Por qué? Porque los rabinos tenían miedo de que la gente empiece a preguntar quién era la esposa de Yosef. Y la esposa de Yosef era una mujer idólatra que se casó con Yosef, porque en ese momento no había problemas. Entonces, en judaísmo se cree que la esposa de Yosef es la hija de Dina. Cuando yo le digo a la gente que vaya al texto y no la encuentra, se agarran la cabeza porque quiere decir que, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la Iglesia Católica y los rabinos en los últimos 2000 años nos hicieron forzar de tal modo que nos hicieron malinterpretar lo que pensamos. Entonces, nadie comió de ninguna manzana, porque no hay manzana ahí. No hay ningún paraíso, porque ahí está el jardín del Edén, no el paraíso. No hay ninguna virgen, porque en el texto hebreo dice pura. Entonces, claro, si nosotros empezamos a realmente leer sin las gafas de los últimos 2000 años, el texto bíblico es mucho más honesto que nuestras deshonestidades. Yo creo que tenemos 2000 años de manipulación
deshonesta de los textos para controlar a la feligresía. Y que por primera vez somos la primera generación que se puede liberar de la manipulación religiosa exterior. Wow. Ese ejemplo que nos pone Edina, fíjese que una vez yo lo escuché en una enseñanza de un rabino, y como nunca lo había escuchado porque yo vengo del contexto cristiano, yo dije, ay, o sea, ¿qué se están inventando aquí? Pero realmente también del lado cristiano se han inventado, ¿no? Estas interpretaciones. Básicamente tenemos un problema que lo que tendríamos que hacer es borrar todos los inventos que se han creado a través de la interpretación e ir directamente al texto. Y yo creo que los cabalistas hicieron eso. Yo creo que los cabalistas lo que hicieron ir a la profundidad del texto y lo analizaron de tal manera que han creado como un tipo de armazón, si se quiere, no voy a decir infalible porque somos seres humanos, lo único infalible es la divinidad, pero le diría que tiene una racionalidad, una coherencia, digamos, la cábala que yo no la encuentro en el ámbito religioso. En el ámbito religioso había muchas incoherencias y tal el nivel de incoherencias que la gente tiene doble vida. Es decir, en las comunidades se sienten santos y después hacen cualquier cosa por cualquier lado. Es decir, la doble vida de muchos religiosos está basada en que ellos entienden la deshonestidad de los propios textos. Entonces, ellos también tienen que vivir, es decir, honestamente tienen una vida y deshonestamente tienen otra. Ahora, lo interesante es que la deshonesta es la religiosa, la honesta es la otra, y lo dan vuelta, porque lo que hacen en lo oculto es lo que son, no lo que dicen en lo revelado. Muy bien, doctor. Si me permite, quiero hacer un par de preguntas, pues ya más profundas respecto a las interpretaciones de la Cábala. Y en primer lugar, me gustaría preguntarle acerca de estas figuras que vemos en la Torá, por ejemplo, en este caso, Enoc, que vemos que es una figura que, aunque su historia directamente en la Torá es como contada muy de pasadita, también a la vez es muy intrigante, ¿no? Porque se nos habla de que él caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ya fuera de la Torá también lo vemos en el caso, por ejemplo, de Elías, e incluso lo podríamos asumir en Jesús de Nazaret, ¿no? Resucita y todo, pero al final de cuentas se va, Dios se lo lleva. Así es, así es. Yo muchas veces digo por qué Dios elige hombres, no se lleva a ninguna mujer. A Es ver. una cosa curiosa. Sí. No sé por qué este Dios tiene esta característica, pero bueno, espero que la historia cambie y que Dios también se lleve mujeres al cielo. Esperemos que sí. ¿Cómo se interpreta en la Kabbalah este tipo de relatos de ascensión, de transformación, de resurrección en la Torah y en el Nuevo Testamento? Bueno, mire, en principio decirle que aquí hay un tema que yo lo analicé en mi libro que se llama La Merkabá, el misterio del nombre de Dios. A mi modo de ver, y oiga bien porque esto sí que es complicado, aquí entramos en un tema complicado, lo literal tiene relación con lo material. ¿Qué quiere decir? ¿Se lo llevó Dios? Sí, se lo llevó al cielo literal. Los cabalistas entendieron esto de manera metafísica, es decir, como una especie de ascensión del alma hacia el cielo. Claro, lo espiritualizaron porque tuvieron miedo de lo literal. Yo particularmente creo que los cabalistas más ocultos entendían lo literal y dijeron que el Dios de la Torah es el Dios de la Merkabá, no el Dios infinito. Y es clarísimo, porque el Dios del carro de fuego aparece en el capítulo 1 de Ezequiel, como usted sabrá, y aparece en el capítulo 6 de Isaías. Así que tomando Isaías 6, Ezequiel 1, lo de Elías y lo de Enoc, o el ángel que bajó a través del fuego a la esposa, a la madre de Sansón, para informarle de su nacimiento, por ejemplo, esto nos lleva directamente a la cuestión extraterrestre, es decir, a la ufología. Y la Cábala cree en los extraterrestres. Ahora, no es que cree, es que lo entiende así. Yo en mi libro de la Merkabá lo tengo claro, es decir, Dios no está en la tierra solamente, sino en el cielo. Por lo tanto, si está fuera de la tierra, decir que es extraterrestre no tendría ningún problema. Yo no tengo ningún conflicto, porque está fuera de la tierra. Y si viene y se lo lleva al cielo, es indudable que Dios es extraterrestre. Pero estamos hablando del Dios de la Merkabá. Ahora, el Dios de la Merkabá, yo, como ya le dije, lo analicé, y indudablemente estamos hablando de una situación de inmortalidad al llevárselo al cielo. Y
En la Kabbalah, los cabalistas dicen, el Dios de la Merkabah no lo tenían que de alguna manera ocultar, porque era un Dios demasiado antropomórfico. Este Dios que camina con Enoch, es decir, cómo camina. Es decir, era un Dios muy antropomórfico. Entonces, para sacar el antropomorfismo, hubo lo que se llama 18 enmiendas del Sanedrín en el siglo IV al texto del Tanaj. En la Biblia hebrea hay 36 o 37 versículos censurados y cambiados por el Sanedrín, que esto aparece en el Talmud. Yo lo traigo en mi obra de la Merkabah. Quiere decir que el texto del Antiguo Testamento que estamos leyendo todos, inclusive en el original hebreo, está censurado. Porque hay versículos que fueron modificados por la Asamblea en el siglo IV a.C., por el Sanedrín. Pero el Talmud trae cuáles son los versículos modificados. Y esos versículos modificados los he publicado en mi obra de la Merkabah, El misterio del nombre de Dios, donde muestro todos los versículos modificados. Ahora la pregunta es, ¿qué modificaron de esos versículos? Mire, si nosotros tomamos esos versículos y los volvemos a reinsertar en la Biblia, encontramos que Dios es más antropomórfico todavía de lo que nosotros leemos en la Biblia. Es decir, lo que hicieron los sabios de la Gran Asamblea del Sanedrín en el 4 a.C. es modificar, porque veían demasiado antropomórfico a Dios, demasiado humano, demasiado con características humanas. Y yo llego a la conclusión de que el Dios de la Merkabah tiene muchas características parecidas a las nuestras, que no es el Dios infinito del que hablamos luego, sino que el Dios en la Torah es un Dios personal, un Dios persona a persona. Y esto yo lo pruebo en esta investigación que dio lugar a mi obra de la Merkabah. Ahora, los cabalistas ocultos, como decía, llegaron a la conclusión de que al Dios de la Merkabah no se lo podía llamar como Dios de la Merkabah. Y le cambiaron el nombre y le pusieron el arcángel Metatrón. ¿Por qué le pusieron el arcángel Metatrón? Porque tenían que declarar a Dios como infinito, al infinito declararlo Dios, y al Dios del carro de fuego desdivinizarlo. Entonces hubo un proceso de desdivinización del Dios de la Merkabah porque era demasiado humano. Y lo situaron los cabalistas en lo que se llama la dimensión de Keter del universo de Bria, es decir, en el nivel más alto del universo de Bria. Ahora, el nivel más alto del universo de Bria es al mismo tiempo Malhut de Atzilut, el nivel más bajo del universo de la emanación. Son temas técnicos ya de la Cábala, como usted puede ver. En ese nivel, las coordenadas de tiempo y espacio cambian. Por lo tanto, lo que se sabe es que el Dios de la Merkabah domina tecnológicamente el tiempo diferente al dominio tecnológico que tenemos nosotros del tiempo. Es decir, de alguna forma, nosotros vivimos en un tiempo que tiene más aceleración y de alguna manera el Dios de la Merkabah puede aparecer cada 500 años igual. Fíjese, el Dios de la Merkabah aparece con Enoch en una época prediluviana, porque estaríamos hablando no sé de qué época, porque si hablamos del 1800 a.C., no sabemos dónde podemos poner a Enoch, a dónde datarlo Enoch, en qué época datarlo. Por lo menos tendría que ser 1000 años o vaya a saber cuántos años antes de Abraham. Estaríamos hablando ya de manera legendaria, quizás en el 3000 antes de nuestra era, 3000 antes de Cristo. Y si luego vemos en la época de Elías, que es entre el 700, 750 antes de la era común, antes de Cristo también, estamos viendo que la Merkabah se desplaza en el tiempo más o menos 2000 y pico de años y se mantiene igual. Quiere decir que indudablemente lo que los cabalistas encuentran es que este Dios de la Merkabah domina el tiempo y el espacio y puede aparecer acá cada 500 años, que para él puede ser como un día. Y los cabalistas están basados en que hay un texto de los Salmos que dice, para ti 1000 años es un día. Aparentemente ese salmo tiene un tema también oculto, porque lo que está diciendo es que nuestros 1000 años aquí pueden ser un día para el Dios de la Merkabah. Pero ya le digo, el Dios de la Merkabah fue oculto detrás de lo que se llamó en la Cábala el arcángel Metatrón. ¿Por qué? Porque no se podía mantener dos dioses. O estamos hablando del Dios infinito o estamos hablando del Dios de la Merkabah. Como a partir del siglo IV se comienza y se tiende a la idea del Dios invisible, porque Dios no se puede ver,
entramos en un problema, porque Dios sí se puede ver, lo que no se puede es hacer de él imágenes. Ahora, la pregunta que yo hago es, de un Dios que no se puede, que no se ve, ¿cuál es el problema de que se haga imágenes? Si no se ve, nadie puede hacer su imagen. ¿Cuál es la preocupación de Dios de que no hagamos imágenes de él? Para mí, porque tiene imagen. Por ese motivo se preocupa de que no se represente en imagen. Porque alguien que no tiene imagen no se preocupa que alguien haga una imagen. Si igual no tengo imagen. Si Dios hubiera sido totalmente invisible, no se hubiera preocupado de la prohibición de las imágenes. Y la prohibición de las imágenes se realiza justamente porque Dios es visible. Ahora bien, ¿cómo sabemos que cuando comenzó el cristianismo no consideró que Jesús era Dios, sino que lo consideró el Mesías, pero no Dios mismo, como va a decir la Trinidad? Porque se empezaron a hacer imágenes de Jesús y no están prohibidas las imágenes del Mesías, sí están prohibidas las imágenes de Dios. Por lo tanto, cuando los cristianos al principio hacían imágenes del Mesías, no estaban violando la ley de la Torá, porque eran imágenes del Mesías, no de Dios. La prohibición es la imagen de Dios, no del Mesías. Por lo tanto, cuando lo declararon Dios, ahí sí entraron en idolatría. Pero los primeros que hicieron imágenes no sentían que estaban haciendo idolatría, porque no lo consideraban Dios. Es ahí la prueba de que el cristianismo original no creía que Jesús era Dios. Muy bien. Me gusta que ha mencionado este personaje de Metatrón, que es muy sonado, ¿no? En la Kabbalah, y que podemos ver, fíjese, aquí ya hemos tocado en el canal el tema este del ángel de Yahvé, que sí lo vemos en la Torah, y que lo vemos en la historia del antiguo Israel, que es mencionado, y que incluso en el judaísmo del segundo templo había grupos que aún lo consideraban. Entonces es como una continuación de este personaje, ¿no? De el ángel de Yahvé, que sería... Totalmente, totalmente. Pero bueno, también tenemos los primeros capítulos de Bereshit en Génesis, donde Dios habla en plural. Es decir, que ¿qué vamos a hacer con el hombre que no coma del árbol de la vida? No sea que sea como nosotros. Ahí hay un plural. No dice Dios no sea que sea como yo, sino no sea que sea como nosotros. Es muy sospechoso ese plural. Quiere decir que en definitiva lo que nosotros llamamos ángeles son los compañeros de la Merkabah, los que estaban ahí arriba también. Lo que nosotros llamamos ángeles. Ahora, indudablemente el nivel que ellos tienen es la posibilidad de materializar y desmaterializarse. Nosotros tenemos un problema como seres humanos. Creemos que la existencia solamente es material, en un cuerpo físico. Pero cuando alguna persona muere y ya pasa al otro lado y no tiene un cuerpo físico, sigue esa alma teniendo existencia. Entonces tenemos que entender de que fuera de nuestro cuerpo hay existencia y dentro de nuestro cuerpo hay existencia. Pero que también tenemos que entender que pueden existir existencias en otros lugares del universo donde puedan materializarse y desmaterializarse. Que no necesariamente siempre sean materializaciones o desmaterializaciones. Es decir, puede haber muchísima cantidad de inteligencias intermedias y a eso lo llamamos ángeles. Los ángeles son un tipo de energía que se pueden visualizar, se pueden materializar, pero no llegan al nivel de materialización de los seres humanos. No llegan a ese nivel. Tienen más energía que materia, pero se pueden llegar como a ver. Es decir, al mismo tiempo, a veces desaparecen de nuestra percepción porque están mucho más en el campo de la energía. Por lo tanto, conclusión, el texto bíblico no solo habla de energías, no solo habla de materia, sino que también habla de existencias conscientes entre materia y energía. A esto yo llamaría a los ángeles. Quiero hacer otra pregunta de este tipo. En su libro, Las estrategias del Satán, usted menciona que no existe otro modo de ser feliz que comprendiendo la naturaleza del mal, cómo se ha originado y cuáles son sus causas fundamentales. Nosotros en el libro de Génesis ya vemos que el mal se introduce a la humanidad mediante los relatos mediante este relato, ¿no? Del árbol del bien y del mal. Quisiera que nos explicara por qué usted plantea que la única forma de ser feliz es comprendiendo esta naturaleza del mal, cómo este mal se manifieste y con qué estrategia se puede erradicar dentro de la vida humana. Bueno, en principio entender que el mal tiene una función, es decir, que en el sistema general el mal no es malo,
que el mal viene a cumplir una función. Es decir, el serpiente, que es el Nahash, como decimos en hebreo, es creado por Dios para algo. Porque tiene un destino, tiene que hacer algo. Y tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es que podamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que seamos conscientes del mal y que seamos conscientes del bien. A mí me resulta muy triste que muchos interpreten que la serpiente fue mala porque nos hizo comer del árbol del bien y del mal, porque en realidad la serpiente fue buena, porque el árbol no es solo del mal, sino del bien también. Es decir, yo creo que aquí tenemos otro problema de percepción, sobre todo en el cristianismo a partir de San Agustín, cuando es declarado el árbol del bien y del mal como el árbol del mal. Es decir, al comer de ahí entró el mal en el mundo. ¿Y el bien cuando entró? También entró ahí. Es decir, que en realidad Adán y Eva estaban en el limbo, no conocían ni el bien ni el mal. No es que entró el mal en el mundo ahí. Este es otro problema de interpretación que tiene el mundo cristiano. Es decir, pecaron. ¿Cómo pecaron? También conocieron el bien. Quiere decir que no es pecado completo. No es 100% mal lo que comieron. ¿Pudieron ser conscientes del bien también al comer del árbol? La primera pregunta es, para aquellos que nos escuchan, ¿por qué motivo han transformado el árbol del bien y del mal en el árbol del mal? Ese árbol no es del mal. El texto que dice, ¿qué leemos en el texto? Otra vez las gafas de 2000 años de distorsión. En el texto leemos que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que la serpiente nos introdujo al bien y al mal. Al bien también nos introdujo. Pero como San Agustín creó el pecado original, entonces había que seguir por ahí y todo el cristianismo siguió por ahí. Pero también hay una bondad original, porque comimos del árbol del bien. Entonces, primer punto, no podemos ver al serpiente como el maligno, porque eso es totalmente contradictorio, porque gracias a la serpiente comimos también del bien. Entonces, insisto, hasta que no cambiemos la idea de que ese árbol no era del bien y del mal, la cuestión es que tenemos un problema, y un problema grave, porque la gente solamente se enfoca en el mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué el árbol del bien y del mal tiene la misma raíz? Porque es el mismo árbol. La raíz es el conocimiento. Por el mismo árbol conocemos el bien, por el mismo árbol conocemos el mal, porque es el conocimiento del bien y del mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo opera el mal? Bueno, el mal opera contracara del bien. ¿Qué quiere decir? Si yo realizo un acto bueno, entonces, de alguna manera, estoy operando en la luz. ¿Pero qué es un acto malo? Un acto malo es que yo esté poniendo una energía, situando una energía en posición incorrecta. Entonces, ¿qué es un acto bueno y qué es un acto malo? A veces el acto bueno y el acto malo dependen del contexto. Por ejemplo, imagine que 4 jóvenes están rompiendo un auto. Usted va a decir, el acto es malo. No sé si es malo. Quizás lo contrataron para romper el auto y por lo tanto están ahí contratados. Y si están contratados, el acto es bueno porque están cumpliendo su función. Entonces usted tiene un prejuicio que porque hay 4 rompiendo un auto, están en una situación mala. Pero usted no sabe si no fueron contratados. Por lo tanto, hay que comprender algo. Hay que tener mucho cuidado en no comprender el funcionamiento del mal. ¿Por qué? Porque quien no comprende el mal tampoco comprende el bien. Es decir, el que no comprende profundamente el mal. Dios inserta el mal en la realidad. Inserta el mal y la muerte. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo inserta? Lo inserta para que podamos crecer. Imagine que no hay ni bien ni mal y que seguimos en el jardín de Edén. ¿Cuál es nuestro crecimiento? Nuestro crecimiento es cero, ahí no, nadie hacía nada. Adán y Eva en el jardín de Edén estaban sin trabajar, sin estudiar, sin construir, sin procrear. Eso no es el paraíso. El paraíso es un invento griego. En el mundo judío se dice jardín de Edén. Y el jardín de Edén era el limbo, no era el paraíso. Ahí no tenían nada que hacer. Eran como títeres, gente totalmente que estaba todo el tiempo tirada en la playa desnuda, porque no sabían qué hacer, porque no tenían conciencia de nada. Cuando ellos toman conciencia del bien y del mal, empiezan a estudiar, empiezan a construir. ¿Por qué? Porque ahora empieza el mérito, ahora empieza el esfuerzo. Antes no había deseo, no había esfuerzo, no había nada. Entonces hay otro problema en el texto bíblico, que llamamos paraíso a algo que no es paraíso. Que hemos inventado una palabra que no se corresponde con el texto bíblico. En el texto bíblico dice jardín de Edén, no dice paraíso. Entonces la gente cuando dice paraíso, también entonces comimos del árbol del bien y del mal, que para mucha gente es del mal.
Nos expulsaron del paraíso cuando no nos expulsaron de ningún paraíso. Nos expulsaron del jardín de Edén. Si no volvemos otra vez a leer realmente el texto, estamos interpretándolo mal por una falsa lectura de tantos siglos. Por lo tanto, si nosotros queremos saber quién creó el mal, bueno, Isaías 44, pero está Isaías 44, Isaías 8, 25, ahí donde dice Dios formó el mal. El propio Dios dice por boca de Isaías que Él lo formó, y después tenemos una teología que dice que el mal es una rebelión contra Dios. ¿Cómo es una rebelión contra Dios? Si el propio Dios dice que lo está formando, no hay ninguna rebelión, está dentro del sistema. Cuando nosotros sabemos lo que es incorrecto, sabemos lo que es correcto. Cuando yo comprendo que si voy a 200 kilómetros por hora por una autopista puedo matar a alguien, entonces bajo la velocidad. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber lo que es malo? Para hacer lo que es bueno. En consecuencia, hay que aprender lo que es el mal. Por eso Maimónides va a decir algo muy interesante haciendo un análisis al libro de Job, donde Maimónides dice, Job era justo, pero no era sabio, porque Job todavía no había aprendido la lección del mal. Y por ese motivo, cuando Job aprende la lección del mal, ahora alcanza la sabiduría. Justicia no es sabiduría. Hay gente justa pero ignorante. Y hasta que no conoce el mal, no alcanza realmente. Y por ese motivo, del texto de Job y al análisis profundo de Maimónides de Job, pasamos al texto del fariseo y el publicano. Es decir, el fariseo se cree que lo hice todo bien y el publicano, ¿qué es lo que hace? Hace teshuvá, hace retorno, ve cuáles son sus desviaciones. Se confiesa. Entonces, en la parábola del fariseo y el publicano, ¿qué encontramos? De que lo que está diciendo Yoshua es, el publicano vio su debilidad, vio su imperfección, admitió que estaba poniendo mal la energía y al retornar ahora sabe dónde bien ponerla. Y el otro se jacta de dónde la pone, por lo tanto el otro le llega la jactancia de dónde bien ponerla, por lo tanto la jactancia es mala. Es decir, se esconde el mal detrás del bien y se esconde el bien detrás del mal. Y justamente en el libro de Job también vemos esta figura de Satán, ¿no? Que vemos como el mal, que sirve para que Job pueda, pues, entender el mensaje, por así decirlo. Claro, claro. Pero a ver, ¿cómo empieza el libro de Job? Empieza entre un debate entre Dios y Satán. La pregunta que nos hacemos es, si Dios sabía que iba a ganar, ¿no? Dios es Dios, sabe que va a ganar. Y Dios mismo crea al Satán. ¿Cuál es el juego? Digamos, a ver, Dios sabe que gana, porque es Dios, al final sabe que gana. Empieza a jugar con el Satán. El pobre Job está en medio del juego, porque es como la apuesta diabólica entre Dios y Satán. Tampoco Dios está muy de buena cara aquí, ¿eh? Tiene una personalidad bastante rara de estar jugando con la vida de alguien. Pero lo que quiere Dios es mostrarle que Job, a pesar de todo, va a comprender la realidad. ¿Ok? Por eso le dice, no lo mates. Vamos a ver si llega a tener todas las pruebas hasta el final. Tanto es Satán Satán como Dios es Satán ahí, porque los dos están jugando un juego muy peligroso. Final de la historia, a mi modo de ver, Dios no gana ni Satán gana. Para mí no gana ninguno de los dos. El que gana es Job. Porque Job demuestra que su emuna, su confianza en la divinidad, era superior a la confianza que Dios le tenía. Porque si Dios le tenía confianza, ¿para qué lo hubiera puesto ahí? Dios desconfiaba de Job. Pero Job no desconfiaba de Dios. Qué bonito. Bueno, pues profesor, ya para terminar, si me permite esta última pregunta, según su amplio conocimiento en la rama de la filosofía, ¿es verdad que la Kabbalah ha influido en ciertas figuras clave de la filosofía, tales como Baruch Spinoza, Hegel o Anne Conway? Totalmente, absolutamente. Primero, de Baruch Spinoza hay una obra que lo analiza de una filósofa de Miami que se llama Lourdes Renzoli, la Águila, que yo tengo la obra, de hecho se la prologué a Lourdes, y ella hizo un análisis de la influencia de la Cábala de Spinoza. Así que esto está probado. Y a partir de que la Cábala tiene una beta, podríamos decir, idealista, pudo haber influido en Hegel y en parte de la filosofía occidental. Lo que pasa es que la filosofía occidental cayó en el dualismo. Es decir, Hegel fue al idealismo, Marx al materialismo y dividieron el espíritu y la materia.
Y jamás en la cábala fue dualista. La cábala siempre integró la materia con el espíritu. Muy bien, me parece excelente para que veamos que realmente la Kabbalah ha influido más de lo que nosotros pensamos a nuestra Sí, cultura. sí, y mucho en los movimientos rosacruces, la masonería, la antroposofía, la teosofía. Prácticamente le diría que el esoterismo occidental está completamente influenciado por la Kabbalah. Y siempre recordar algo, hay que analizar el texto bíblico en profundidad para encontrar en la profundidad la verdad, la realidad. Porque Dios se oculta para que lo encontremos. Claro. Pues, doctor Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, usted sabe que yo estoy bien contenta siempre que nos acompaña y con estos temas, pues, tan profundos, ¿no? Que necesitan ser estudiados, investigados como usted lo ha hecho y reflexionados. Ahorita, pequeñas cosas que nos dijo a mí me hacen pensar como esto de que, pues es cierto, comieron del árbol del bien también. O sea, tan solo eso me hizo aquí explosión. Y tiene mucha razón. Muchas Gracias, gracias. Norma. Gracias a usted. Shalom. Pues esto sería todo por este programa, chicos. No olviden dejar su like, dejar su comentario, compartir este video y esperemos que próximamente nos vuelva a acompañar el doctor Mario, porque me gustaría platicar con usted sobre su libro de psicología y cábala. Eso también es un tema muy, muy interesante. Nos vemos Gracias, Norma. Gracias. muy bien y shalom a Shalom. todos.